bueno es poder compartir este tiempo y poder abrir la palabra de Dios y poder a través de ella hablar de un tema muy especial. ¿Qué tenemos la semana que viene? ¿Y la otra? ¿Y la otra? La visita de los niños. ¿La otra? ¿Y qué año? Navidad. Después también el año. Bien. Vamos a abrir en Mateo capítulo 3 la palabra de Dios. ¿Están? ¿Sí? Mi papá vivió a unas cuadras nomás. Pasó casi toda su niñez cerca de ese lugar. Él con sus amigos iba a jugar a ese lugar cuando ni siquiera había alambrado. Y disfrutó mucho de su niñez, su juventud en ese lugar, hasta que fue creciendo, y ese lugar se empezó a cerrar un poco más. El viejo vivía a unas 2 cuadras de la cancha de Colón. Él, a quien amo, sé que él está con el Señor, él también me llevó, nos colamos muchas veces para entrar a la cancha, porque antes solo había alambrado en algunos lugares. No sé yo, ¿no? Y me acuerdo de algo espectacular. Me acuerdo de haberme levantado a gritar un gol cuando era el gol del contrario. ¿Sabes de qué te habla eso? Sí. ¿Sabes de qué te habla eso? De la edad que yo tenía. Estábamos en una platea que jamás volví, salvo la última vez que fui con Sergio. La platea oeste. Estaba ahí, ¿no? Y me acuerdo clarito que me levanté a gritar un gol y era el gol del otro, del contrario. Y mi papá diciéndome, shh, shh, shh. Era chiquito. También me acuerdo cuando fuimos a vivir a Santo Tomé, a mi papá subiéndome a la bici a una casi balón, porque no era balón, era de esas flaquitas que tenían un caño, no era la balón es gruesa, todo. Y en bicicleta, cruzando el puente para ir a la cancha. Después, pasado el tiempo, ya hace mucho tiempo, yo era joven, pisar los tablones, ahí sí en la platea la otra, ahí había tablones. Me paraba en el medio y muchas de las cosas que yo cantaba, ustedes no la cantaron. Por ejemplo, ¿quién de ustedes cantó la canción Veo Veo? ¿Pero cuál? ¿La cantaron en la cancha? No, porque ustedes no vieron a Colón en la B. Salvo alguna vez hace poquito, ¿no? En esos tablones cantando Veo, veo que ves, este año nos vamos de la B para nunca volver. ¿Y qué pasó? Volvimos. Bueno. ¿Por qué? ¿De qué me habla todo esto? Que hay, el de Colón, el de Unión, lo mismo, digamos, algo parecido, cosas parecidas a lo que yo les acabo de contar.
cambiamos de un montón de cosas, ¿no? Hasta de pareja, de esposo, de esposa, pero nunca cambiamos ¿qué? No cambiamos el equipo de fútbol. Y nos sentimos como con los colores. Rojo y blanco, rojo y negro, azul y amarillo. Exactamente. Identificados. Identificados. Y mucho más grande que les acabo de lo que les acabo de decir, con toda la historia, que tengo más cosas para contar. Con respecto a unos simples colores, y vuelvo a repetir, algo entre comillas banal, como es un club de fútbol, mucho más profundo y más grande es el bautismo. Mucho más grande que esto. Porque es la identidad, no con unos colores. No es identificarte con algo. Es identificarte con ¿qué? Alguien, exactamente, Rob. Alguien, con alguien. Te identificás con Cristo. Ese es el bautismo. Al pasar los años, ya no se lo mira así. Hoy casi te meten al agua en muchos lugares, te meten y te sacan, te meten y te sacan. Porque ahora no sucede lo que sucedía con nuestros hermanos al principio cuando se bautizaban. Hay cosas que no pasan ahora que pasaban ellos. Ellos al bautizarse se identificaban con una persona que había sido ¿qué? Hacía poco tiempo. Sí. ¿Pero qué le había pasado a esta persona con la cual ellos se identificaban? No. ¿Qué había pasado? Lo habían crucificado. Ellos se estaban identificando con alguien que la mayoría odiaba. Eso era bautizarse. Y quiero decir algo importante, eso es bautizarse. No es un simple símbolo, es un gran símbolo. Todo esto resumido en un nombre. Ahora, vamos a Mateo capítulo 3. Dice el versículo 12, 13, 14 hasta el 15. A ver, ¿quién lo quiere ir leyendo? ¿Quién empieza con el 12? A ver. Su atador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes por mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. Entonces le dejó. Juan el Bautista. Juan tenía un mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Juan dice: ¿cómo? Yo no puedo bautizar. Debería ser al revés el asunto. Pero Jesús le dice: no, porque yo sí soy el rey de los judíos, sí soy Dios, pero también soy hombre. Y soy el hombre perfecto. Entonces, dentro de toda su perfección está mostrando que el bautismo es para cumplir algo, para ser justos con alguien. Así es necesario que se cumpla toda justicia, desde el principio es la idea. Entonces, es muy importante el bautizarse. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en Mateo 28, 19 y 20.
un pasaje conocido, en el mismo libro de Mateo 28, 19 y 20. Muchas gracias. Enseñándoles que guarden, pero la idea es ir y hacer discípulos bautizándolos. ¿Sí? Bautizándolos. Entonces, ¿por qué yo digo bautizarme? Porque Jesús lo hizo, es el ejemplo, ¿no? Número 1. Número 2, es un mandamiento, ¿sí? No es algo que uno elige. ¿Por qué por inmersión? Porque es bíblico. Así es como se hacía, así es como se hizo. Porque tiene un significado el entrar al agua y salir al agua. Y salir del agua, perdón. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, para ver lo que significa. ¿Quién quiere leer versículo 4, 5 y 6 después? Entonces, Jesús se bautizó, Jesús dijo que así se cumple toda justicia, luego vemos que es un mandamiento de Dios, bautizarse es un paso de obediencia a Dios. ¿Qué más? Ahora veamos lo que significa. ¿Sí? 6, 4 al 6. ¿Quién lee el 4, otro el 5 y otro hermano o hermana? El 6, por favor, así participamos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muchas gracias. Ven, entonces la simbología es la siguiente: es de Cristo muriendo, siendo sepultado y resucitando. En el cristiano es lo mismo, muriendo al mundo, al sistema, no que te vas a vivir en una cueva ni a una isla desierta, al sistema mundo, para resucitar a una nueva vida. Rápidamente, Colosenses 3:1, ¿quién lo quiere leer para hablar de esto de resucitar? 3:1 y 2, si quieren. Colosenses 3:1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está, muchas gracias. Entonces, es resucitar a una nueva vida, ¿sí? Esta es la simbología. Ahora, es lo mismo que, por ejemplo, un anillo de matrimonio, ¿sí? Hace poquito se casaron, John, y ahí estaban, y se colocaron los anillos, ¿sí? Entonces, esos anillos también es un símbolo externo de lo que pasa ¿dónde? ¿Cómo? En el corazón, claro, en el corazón. Sí, sí. Es un símbolo externo de algo que pasa en sus corazones. ¿Sí? Entonces el bautismo es lo mismo, es algo externo, ¿sí? Pero que pasa en tú y en mí, en nuestro corazón. Bien. Primera de Pedro, vamos a leer. Capítulo 3, versículo 21. A ver, ¿quién lo quiere leer? Primera de Pedro 3, 21. Y dice la palabra de Dios, primera de Pedro 3. El bautismo que corresponde a esto ahora te salva, no quitando las injusticias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y ahí otra vez nombra la resurrección. Viene hablando del diluvio, viene hablando de agua,
y habla del bautismo, que sucede lo mismo, hay agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no limpiando, entre paréntesis, el pecado, no limpia el pecado, pero nos salva con respecto a nuestra conciencia en cuanto a la obediencia a Dios. Cuando el que pasa el tiempo y el cristiano no se bautiza, su conciencia lo está acusando. Va a ser una carga. El Espíritu de Dios habla a nuestra conciencia y nuestra conciencia sabe que está en desobediencia por no dar ese paso de bautizarse. Entonces no hay que esperar a esto. Simplemente hay que tomar una decisión de obediencia y bautizarse. ¿Sí? Es eso directamente. No limpia los pecados el bautismo. ¿Sí? Si bien implica el bautismo el hecho de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, no es que para identificarte con Cristo vas a estar 3 días abajo del agua, como Jesús estuvo 3 días y después te sacan. No son 3 días, van a ser unos 10 minutos abajo del agua. Y el que se levanta y está vivo es porque no tiene ningún pecado. El que muere en el agua era un gran pecador. ¿Sí? No, mentira, no es así. A ver si piensan que es verdad. Es una broma. Miguel Ángel se reía. Pescador. Se asustaron, ¿eh? Muy bien. Muy bien. La Cande le dice, para le dice. Déjalo que se exprese. No. Bueno, vamos a ver algo más. Con respecto a los bautizados y al bautismo. 3 actitudes, rápidamente, que debemos tener con respecto a esto. ¿Sí? La primera está en el libro de los Hechos, la segunda también y la tercera también. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 8, versículo 36 al 40. A ver, ¿quién lee el versículo 36? Otro hermano el 37 y así sucesivamente hasta llegar al 40. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está. Muchas gracias, hasta ahí nomás. ¿Sí? Creo que es suficiente para lo que queremos decir. Número 1, primer actitud. Esperen que leo. Reacción a tu verdadera fe. La primera actitud ante el bautismo es la de reaccionar ante una fe genuina. Eso es lo que pasó con el eunuco. ¿Sí? Venía leyendo, lo pueden leer después tranquilos, y alguien le explica lo que está leyendo. Cuando él cree en el Señor Jesucristo, veo algo de agua y dijo, bueno, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Qué le dijeron? ¿Algo le impedía? No, nada. ¿Por qué? Era importante esto. Porque él ahora se iba a identificar con lo que había creído. Su reacción fue automática. Cuando hay una fe genuina, debe haber una reacción genuina a esa fe, corresponde a la fe. Toda nuestra vida es así. Mas el justo por fe vivirá, dijo el profeta y en el Antiguo Testamento. De la manera que habéis creído en el Señor Jesucristo, así andad en Él. La fe es fundamental y reaccionar hacia ella, según nuestra fe, va a ser nuestro estilo de vida. Ahora,
bautismo es el primer paso, ¿sí? Es el primer paso, demostrar que pones la fe en el lugar correcto. Ya se los conté, pero es necesario hablar de la fe. ¿Qué tan importante es la fe? Estamos diciendo que la fe es muy importante, pero no tanto a la vez. Hace un tiempo ya, hace bastante, vieron que en Estados Unidos está lleno de personas que uno aparece con un rifle y hace un estrago, otro aparece con un camión y hace lo mismo, choca gente. Bueno, un día a uno se le ocurrió otra cosa diferente. Compró un analgésico, las cápsulas, las desarmó, ¿sí? Y le puso cianuro. Las cerró, las metió, la introdujo en una farmacia y en esa, a raíz de esto que él hizo, 8 personas murieron. ¿Sí? Hasta ahí llegó, hasta que se descubrió, 8 personas. Ahora, ¿qué tan importante es la fe? Muy importante. Pero no tan importante. Porque cuando fueron las personas a calmar su dolor, a comprarse un analgésico, ellos, ¿qué pasó con el analgésico con respecto a su fe? Ellos creyeron en esa cápsula, creyeron que eso le iba a calmar el dolor, ellos creyeron que eso era una solución para sus problemas. ¿Cuánta fe pusieron en esa pastilla? De 0 a 100. 100% de fe. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué tan importante es la fe? No. La fe no es tan importante como el objeto donde vos ponés tu fe. Donde yo pongo mi fe. Lo más importante es en qué creo, no en el creer. Porque ellos pusieron el 100% de fe. Toda la fe del mundo estaba ahí. Pero toda la fe del mundo en el lugar incorrecto te lleva a la muerte. Pero un poquito de fe en la persona correcta te lleva a la vida. Dijo el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. La mostaza es un gran árbol, pero su semilla era la más pequeña. Vos tenés una fe así, pero la fe genuina es chiquita y genuina. Esa fe va a crecer. Pero un poquito de fe en el lugar correcto te salva la vida. Mucha fe en la persona incorrecta, en el lugar incorrecto, te puede llevar a la muerte. Entonces, el equilibrio de mi vida corresponde a mi fe. Mi estilo de vida va a ser según mi fe. Si vos tenés una fe genuina, sí o sí tenés que bautizarte. No hay otra, no hay dudas sobre eso. Vos decís, pero yo creo de verdad, pero tengo dudas en bautizarme. No. Si crees de verdad, el siguiente paso es el bautismo. No hay otra. Entonces, la primera actitud, una reacción que corresponde a tu fe. Una reacción que corresponde a tu fe en Jesucristo. Eso es el bautismo. Segunda actitud. En Hechos capítulo 19. Versículos 19 y 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. La segunda actitud, una renuncia genuina. Eso es el bautismo, una renuncia a la vida de pecado. Eso no significa que todo va a ser automático, pero debe haber una primera actitud.
estos magos quemaron sus libros. Esa cuenta es para nosotros serían millones de dólares. Ellos pusieron todos sus libros, una montaña, hicieron una fogata con los libros de magia. Después de haber creído y haberse bautizado. Entonces, la primera es una reacción. La segunda actitud es de renunciar. Vos tenés que renunciar a cosas. Y vos decís, yo tenemos años de bautizados. Y no sé si todavía no seguimos con cosas del pasado. Todavía la pereza para leer la Biblia, la pereza para orar, la pereza para venir a las reuniones. Todavía cargamos con esas cosas después de años. Tenemos que renunciar. Pablo lo dijo distinto. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Es la idea de que el cuerpo es el peor amo, pero es el mejor siervo. O sea, tu cuerpo te dice, no, fiaca, esto, no, vamos a mirar una película en vez de leer la Biblia, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Siempre hay otras prioridades. Bueno, a esas cosas hay que renunciar para poder crecer. Entonces, si nos hemos bautizado en el pasado, eso no es que fue algo que hicimos y ya quedó en el olvido. Eso fue el principio de una decisión que tomamos una vez. Nos identificamos con Cristo, desde ese día dimos un paso importante para después vivir una vida totalmente transformada. La cuestión es que pasa el tiempo y a veces cargo con lo mismo de hace 1000 años y mi vida no es transformada, el Espíritu Santo no puede obrar, yo lo apagué, está dormido el Espíritu de Dios en mi vida porque todavía cargo con cosas las cuales no tendría que tener ya en mi vida. Me encantaría hablar de una forma diferente, pero eso enseña la Escritura. Debe haber un sacrificio vivo. Romanos 12:1, no lo busquen. Romanos 12:2. Sacrificio vivo, agradable a Dios. Primera actitud, una reacción a nuestra fe. La segunda actitud, una renuncia a nuestros pecados. Nuestra genuinidad de ser cristianos de verdad depende de estas dos actitudes. No una vez y para siempre, siempre para una sola persona. Número 3. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Dice el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hechos 7:54. Crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, quien después fue Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una reacción a nuestra fe, una renuncia a nuestra vida
de pecado, una rendición absoluta y verdadera. Una rendición. Esteban, un hombre que empezó a predicar, conoció a Cristo, recibió a Cristo, predicó, él se bautizó, él fue fiel y joven murió. La actitud de una rendición a Dios era tan grande que en el peor momento, en vez de maldecir a los que lo estaban apedreando o quienes los maldecían a él hizo la misma oración que Jesús en la cruz. Él dijo, no le tomes en cuenta su pecado. Una fe genuina, una vida de convicción, una vida de renuncia a Dios, es lo que viene después del bautismo y con el bautismo. ¿Quién estaría de nosotros tan dispuesto a vivir una vida con una fe tan genuina y tan real que en el momento de la peor, como peor nos traten, nosotros respondamos intercediendo por ellos para que Dios no les haga nada? A los enemigos que desean nuestra muerte, no solo que la desean, la están ejecutando. En ese momento su rendición era tan genuina que tuvo la actitud de Jesús en la cruz. Y dijo, Señor, no le tomes en cuenta el pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era lo mismo. Una vida realmente transformada, rendida a su Salvador. Bueno, eso es el cristianismo verdadero. Lo otro es una religión. Lo otro es mentira delante de Dios. Una apariencia de piedad. Sepulcro blanqueado. Todo lo que yo dije, lo dijo Jesús. La religión es eso. El bautismo no es una acción religiosa. No tiene que ver con eso. Es demostrarle a Dios que le amo y por eso le obedezco. Porque Él me amó primero. Eso muestra un video que hace poquito vi. El operario no es lo mismo que le conté hace un tiempito, pero es parecido. Un operario de un tren que tenía que mover palancas y hacer cosas para que el tren pasara y nadie muriera. Tenía que estar atento, llevó a su hijo. Y ahí, con su hijo lo perdió de vista, estuvo abajo de la vía del tren. Cuando venía el tren y él tenía que quedarse a operar, si no, todos los pasajeros del tren morirían. Entonces él, gritando, más que llorando, tenía que decidir, y en su desesperación, y en su tristeza, mientras su corazón se quebraba, él se quedó moviendo las palancas para que el tren pasara. Y la gente que vivía, que estaba en ese tren, pasara sin morir. El operario salió de su cabina gritando. Dentro del tren pasaban muchas cosas. En el tren había una pareja hablando. En el tren había otros que estaban jugando. Pero en el tren había una joven que estaba prendiéndose una pipa para empezar a drogarse. Mientras ella está por prender esa pipa para empezar a drogarse, ella mira extrañada que había un hombre gritando y llorando afuera. Clava su mirada en él y se dio cuenta que algo pasaba, porque el tren pasaba despacio en ese momento. Entonces, en ese momento, este hombre también mira y clava su mirada en la joven. Cuando ella ve este cuadro de situación, ella mira la droga y la tira al piso. Pasan los días y este papá está caminando entre la multitud. Entre la multitud había una joven. Si era esa joven, un poquito más grande, con un bebé en brazos. Ese bebé, esa bebé, lo mira y hace ella como que lo saluda, clava su mirada en el hombre y recuerda la situación. El hombre, el operario, clava su mirada en la joven y se da cuenta quién era. Entonces, él dijo esto, levantó ahora sus brazos al cielo y llorando se reía. No por la tristeza, sino por la alegría
que la muerte de su Hijo no fue en vano. No solo salvó una vida, había salvado dos. Vamos a orar. Es la muerte del Hijo de Dios. Es Jesús pagando la deuda de mi pecado. Es ese cuadro de situación. Alguien muere por mí, aunque yo me esté drogando en mi ego. Aunque yo me esté perdiendo en vicios distintos, en cosas temporales, superfluas, momentáneas, banales. Eso es el bautismo. La simbología no estaría si alguien no hubiera muerto en la cruz por vos y por mí. Si alguien no hubiera pagado esa deuda, si alguien no hubiera sido crucificado, si alguien no hubiera estado en una tumba, si alguien no hubiera dejado todo para venir a este mundo, la simbología del bautismo no existiría. El bautismo nos recuerda su amor para con nosotros. Por eso, si hay cosas a las cuales debemos renunciar, los bautizados, los no bautizados, debemos tomar una decisión y no dejar esperando a Dios. Él es paciente, pero su paciencia termina en su justicia. Su misericordia es terminada en su santidad. Porque dice la Escritura que Dios al que ama disciplina y causa dolor a aquel que tiene por hijo. Hebreos capítulo 13. Como un padre disciplina a su hijo, así Dios lo hace con nosotros. Pero ¿para qué llegar a ese punto si ahora estamos acá? El valor de la cruz, el valor de su amor, que lo podamos demostrar que para nosotros es valioso con nuestras actitudes, reaccionar a una fe genuina, rechazar el pecado, renunciar al pecado y rendirnos a sus pies. Señor, no te podemos pedir más nada, tú hiciste todo. Y los símbolos por los cuales vamos a participar nos recuerdan eso. El pan nos recuerda que pagaste con tu cuerpo lo que nosotros merecíamos. Y la copa nos recuerda tu sangre derramada. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón suficientemente humilde como para reconocer que sin ti no podemos, Señor, vivir. Gracias, Dios, por tu iglesia aquí en Arroyo. En el nombre de Jesús. Amén.